Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las jornadas, los que están viniendo para esta actividad y seguro que están disfrutando mucho de todas las mesas y la enorme cantidad de actividades que se vienen desarrollando desde ayer. Yo tengo hoy el enorme gusto de darle la bienvenida a Dora Barrancos una vez más a Santiago del Estero. Yo creo que ya es la cuarta vez en los últimos años que nos visita. Todas las veces hemos aprendido mucho y bueno, también hemos recibido de ella muchísimo apoyo en toda nuestra tarea de investigación y en nuestro armado institucional para el ámbito de la investigación. Para los que no creo que necesiten mucha presentación, pero voy a recordar algunos puntitos de quién es, algunas cosas de quién es Dora Barrancos. Sabemos que es socióloga, historiadora y feminista. Es doctora en Historia por la Universidad de Campiñas, docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Ha sido, esto me parece importante, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Y desde el 2010 es miembro del directorio de CONICET, representando en el directorio a las ciencias sociales, elegida por sus pares, es decir, por los investigadores. En 2016 recibió el premio CONEX de Humanidades en la Argentina y hace muy poquitito el premio latinoamericano y caribeño Claxo 50 años. Bueno, los temas que trabaja, muchos de ustedes lo conocen. Ella ha recorrido la historia del feminismo en la Argentina, los movimientos socialistas y anarquistas, el lugar de las mujeres allí, y hoy nos va a acompañar con una conversación, una disertación acerca de la universidad y la investigación. Si hay algo en lo que podemos reconocer y agradecer a Dora, es que es una defensora de la ciencia como un bien público y de la democratización de la investigación y del acceso a la ciencia. Y bueno, esto creo que es tal vez una de las cosas que más le agradecemos. Así que bienvenida, Dora, muchas gracias una vez más, y te dejo con tu público. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, efectivamente, venimos a Santiago del Estero, lo hacemos con mucha alegría. Quiero agradecer enormemente a todas las autoridades de la universidad, en particular a la facultad, que me ha posibilitado esta visita, a todos los colegas, todes, que están aquí para escucharnos. Voy a tratar de ser leve en el tiempo para que haya cuestiones, para que se puedan formular con toda libertad, y agradecer particularmente a Romina y desde luego a Ana Teresa. Romina se multiplicó por varios sujetos y su obsesividad es encomiable, así que esta universidad ya debería saber que cuenta con un ejemplar extraordinario de colaboradora. La tarea que yo tengo aquí es desplegar un poco las relaciones entre la universidad y la ciencia. En realidad, ustedes saben muy bien, bueno, las universidades se extendieron fuertemente del siglo XIX para acá, pero hunden sus raíces en el medioevo. La connotación histórica de formar profesionales o crear, conseguir, multiplicar conocimiento está en el fondo, y no me voy, pero no hay un gran debate sobre esto, pero no quiero tocar esto hoy. En general, lo que me ha preocupado a propósito de las dificultades crecientes que hemos tenido con relación a los recursos del CONICET, en general al clima de cierta hostilidad que se ha desplegado no solo con las ciencias sociales y las ciencias humanas,
hay una suerte de hostilidad con relación a las llamadas ciencias básicas. Y quiero decir, y lo diré siempre, que las ciencias básicas son tan sociales como las sociales, porque dependen de ya el enredo del lenguaje social. Y voy a recordar siempre a Norchetina, esa notable auscultadora de laboratorios y de las formas, en fin, más materiales del conocimiento en áreas que no son sociales. Tiene una concepción extraordinaria en su famoso texto La fabricación del conocimiento. En un laboratorio hay 85% de cultura. Entonces, luego están los objetos, desde luego. Y las disimilitudes no son tan grandes hoy día entre los objetos de los diferentes mundos de la ciencia. No son tan grandes, digo, porque cada vez más hay cultivo, hay cultura. Entonces basta aproximarnos a cualquier laboratorio de biología molecular y se verá que los bichitos del laboratorio tienen un cultivo cultural extraordinario. Felizmente hay muchos colegas que todavía tratan ratas y ratones al natural, porque es encomiable ese trabajo. Pero lo que quiero decir es que también nos ha aproximado cada vez más, yo diría, el propio diseño epistemológico. Las ciencias del siglo XIX, que efectivamente tienen un constructo formidable, efectivamente creían en principios tales como la objetividad, la universalidad, etcétera, etcétera. Estaban muy orgullosas de ponerle coto a la sacralidad explicativa y en su lugar extendieron una racionalidad plausible. Pero no nos podemos olvidar que aún en ese reto al mundo anterior, sacralizado, que se explicaba por formas fenoménicas sobrenaturales, y el avance extraordinario de la racionalidad cada vez más plausible en ordenar la explicación de los fenómenos, autorizó también formas muy autoritarias y también formas extraordinarias de exclusión de sujetos. Ese es uno de los elementos de las ciencias del siglo XIX. Las ciencias del siglo XIX, entonces, obviamente, desparramaron un enorme haz de luz para la explicación de los fenómenos, pero también una cierta, ¿cómo diré?, una cierta idea de que esa objetividad y universalidad era prominente y no podía ser discutida. En esa marejada también se instalaron las ciencias sociales y las humanidades, y basta decir, por ejemplo, lo que ocurrió con la historia, que alcanza su circunstancia como disciplina científica hacia 1820, 1830, con el mismo empinamiento de la objetividad y la universalidad que tenían las otras ciencias. Yo no me voy a distraer demasiado en esto, pero lo que quiero decir es que esas ciencias se hacían, desde luego, muy vinculadas a las universidades, muy vinculadas a algunas universidades en particular que desarrollaron más nutricios contactos con esto de la explicación no sobrenatural de los fenómenos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que las ciencias fueran cada vez más seculares no ha implicado que los oficiantes, digo los porque las mujeres estaban exoneradas, aunque habían contribuido de lejos a una gran producción de conocimientos, pero a la hora de encontrar disciplinas cada vez más diferenciadas, evidentemente hubo una clara exoneración de las mujeres de las universidades y por lo tanto de las ciencias. Lo que quiero decir que los científicos que buscaban plausibilidad racional para los fenómenos difícilmente abandonaran posiciones religiosas, valores morales. Es cierto que estaban a raya. Una puede imaginarse a Darwin describiendo esa extraordinaria epopeya de la evolución, esa maravillosa
apertura del horizonte del conocimiento, diciéndonos de dónde proveníamos y demás, pero es muy difícil pensar a un Darwin que hubiera acabado absolutamente con ciertos principios religiosos. Lo que quiero decir es que nos dominan, están en nuestro interior, tanto en el siglo XIX como hoy, racionalidades múltiples. Y ahora voy a retomar por qué digo. Los sujetos tenemos racionalidades múltiples. Lo que hemos conseguido en la modernidad es a no entrometer un tipo de racionalidad con otro. Perdón, pero debe ser algún dominio del XIX. Lo que quiero decir que lo que los sujetos sabemos es que compartimos racionalidades, pero no permitimos, por ejemplo, que contamine la explicación racional de un fenómeno nuestro crédito religioso. Esta es la gran aventura. Yo creo que las universidades se especializaron justamente en acertar más el dominio racional, científico, etcétera. Desde luego, depende de qué disciplina. Algunas disciplinas estuvieron muy apegadas a antiguos créditos de pensamiento, otras no, pero en general lo que quiero decir es que efectivamente fueron las universidades las que propendieron al desarrollo científico y al cultivo racional de las ciencias. Digo, con ciertos límites, porque las universidades fueron siempre diástole y sístole en materia de modernidad y en materia de retracción. Siempre ha habido combates en las universidades en torno de pensamientos que irrumpían y pensamientos refractarios. ¿Por qué digo todo esto? Porque evidentemente la ciencia ha estado en gran medida también a merced de esos combates. La ciencia tiene, desde el punto de vista historiográfico, dos grandes vertientes para explicar cómo se ha desarrollado. Una, que llamamos en general, por un problema económico, movimiento internista de la ciencia, y otro que llamamos también con motivos económicos movimiento externista de la ciencia. Cuando la historiografía trabaja con el internismo de la ciencia, se fija en cómo la ciencia ha hecho rupturas en lo interno de sí misma, marcando jalones diferentes y siendo discontinua en la producción de los conceptos. En general, la escuela más importante es la francesa. Uno podría recordar a Georges Canguilhem. El pensamiento de la escuela francesa, sobre todo, Bachelard, en la disrupción. La ciencia no es un continuo, es un discontinuo. Entonces, aquellas universidades que están más cerca del discontinuo son las que efectivamente van a tener posibilidades de rupturas fundamentales en la propia estructuración del conocimiento. Se hacen revoluciones de conceptos, por así decirlo. El movimiento externista de la ciencia está muy apegado a la tradición anglosajona, aunque parezca mentira. Porque los historiadores de la ciencia del área en general, en Inglaterra, han sostenido una inexorable condición de posibilidad de lo externo de la ciencia. Es lo social lo que huye dentro de la ciencia. Es el contexto lo que determina la ciencia. Son en general germinaciones que están fuera de la ciencia las que van impulsando a la ciencia. ¿Cómo decirles que la posición que una tiene es intermedia? Es decir, la ciencia evidentemente yo creo que tiene discontinuidades, porque si no, no se producen rupturas necesarias. Eso alguna vez Kuhn habló maravillosamente bien de la ruptura paradigmática que tiene el conocimiento científico. Y desde luego, ¿cómo no pensar que la ciencia a veces se escucha hoy decir, tal vez ustedes no lo hayan oído tan de cerca, pero una que está en el CONICET escucha que hay que
en fin, que hay que diluir, que hay que combatir eso de que cada científico hace lo que quiere. Yo sostengo que ningún científico hace lo que quiere, una científica menos todavía. No hace lo que quiere, porque la ciencia se instala inclusive hoy modelarmente dentro de oportunidades de mercado. Hay mercado para las ciencias, estamos de acuerdo. Hay objetos que tienen un cierto privilegio en orden a contextos de significación, más que a sus... ¿Por qué? ¿Por qué está tan de moda lo genético? ¿Por qué? Entonces, no puedo dejar de pensar que hay, por un lado, una desmentida a que las y los oficiantes en las ciencias hacemos lo que queremos. No hacemos lo que queremos. Nuestra oportunidad, quienes hacemos historia, yo soy un mix de socióloga e historiadora, y generalmente nos referenciamos por circunstancias del presente. La referencia central que tiene la historia es el tiempo presente. El pasado es justamente un punto de significación al que se va con la instigante pregunta del presente. Nadie va al pasado por el pasado. Sí, luego el pasado genera sus propias cuestiones, pero la pregunta instigante que nos formulamos, y si hiciera una encuesta hoy a historiadoras e historiadores de la zona, dirían lo mismo. Es algo del presente, es una pregunta inquietante, es una cuestión gravitante o menos, pero que nos lleva al pasado. En general, entonces, lo que podríamos decir es que estamos en una tensión entre, me refiero a la creación del conocimiento científico, entre lo externo y lo interno. Pero es difícil. Un becario, una becaria cuando se aproxima en las ciencias sociales y humanas es muy común, absolutamente común, probablemente esto es diferente. Ay, qué bueno, eso me gusta porque es alguien que me está invitando a pensar de manera aún más instigante. Lo que quiero decir es que cuando nos dicen, en general, sí, los modos de aproximación, los modos de aproximación en las relaciones de coactuación, becario, directora, director, becario, etc. En las ciencias sociales es bastante paradigmático la siguiente aventura. Viene una joven a vernos porque quiere investigar, quiere apostar una beca del CONICET. Entonces nos pide una entrevista y porque está interesada en trabajar, en mi caso, bueno, mujeres en una determinada condición. Pero es muy común, y yo estoy segura de que acá interpelo a muchos colegas, le decimos, cuando tengas las cosas más claras, regresa. Porque somos tal vez buenas iluminadoras, pero de algún camino propio de quien viene. Entonces, luego, en la segunda entrevista, seguro que tiene un poco más claro las cosas, y no era en todo Santiago del Estero, era en la banda, y eran las cocineras de la banda, y en qué periodo, entre 1920, 30 o 40, porque además ustedes tienen una famosa cocinera. Entonces, no sería poco interesante que alguien nos planteara un elemento de tanta cotidianidad, porque en realidad esta persona quiere saber qué pasa con ciertas clases populares que se dedican a la cocina. Hoy hay una diferencia entre ser gourmet y la cocinera, claro. Hay una suerte de diferencia entre el establishment y las pobres gentes de las clases populares. Entonces, digo, el fomento del camino propio es fundamental en las ciencias sociales. Fomentamos una articulación propia, pero nadie de estas personas podría ser seguramente atendido con suficiente eficacia por nuestra parte si nos planteara la vida humana en Marte, porque estaría fuera de nuestro propósito. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiere decir que nadie hace lo que quiere. Hay una tensión, hay un presupuesto interesante, hay un cabildeo.
entre lo que una joven generación trae como problema y lo que las viejas generaciones, bueno, acá hay muchas jóvenes que forman discípulos, entonces quiero sacar la idea de que se hace lo que se quiere, que hay que corregir el estado de desvarío en que se encontrarían en general las ciencias. Entonces, la verdad es que yo soy de las que cree que hay una dialéctica entre lo interno y lo externo en la ciencia, que desde luego no es solo externismo, porque la ciencia tiene reglas, tiene métodos, tiene perplejidades y tiene estas formas de, efectivamente, también de no enunciar cosas nuevas hasta que efectivamente, generalmente es por movimientos que van desde la periferia al centro que se consiguen alterar algunos principios que estaban demasiado avanzados y que ya no tienen el mismo efecto teórico. Las universidades han tenido un papel muy importante históricamente. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? El sistema universitario público y privado se vio, para mi gusto, especialmente fortalecido en sus estrategias científicas, técnicas y tecnológicas. Yo creo que nos debemos un debate acerca de la diferencia entre técnica y tecnología. Tecnología es todo. Yo estoy usando la tecnología de la palabra. Y uno podríamos decir, cuando los investigadores de ciencias sociales promueven, por ejemplo, la sanción de una nueva ley sobre derechos personalísimos, hay ahí una tecnología extraordinaria. El derecho es una tecnología tremenda. Otra cosa es el finiquito técnico. Por ejemplo, una patente. Por ejemplo, bueno, lo que una patente y otra pueden posibilitar, ¿no? Ese estado sinergial que se da entre el conocimiento científico y su aplicación. La aplicación que redunda claramente en una técnica, y la técnica se mide, decía Marilena Chaui, por su eficacia. Nos subimos a un avión porque es eficaz, si no, no subiríamos, ¿está claro? Entonces, no me quiero ir muy lejos, sino decir que la sinergia última de los últimos años, coadyuvante con la universidad, el sistema llamado CONICET, fue muy importante. Esto no quiere decir, quiero, digamos, fijarme mucho en esta cuestión, no quiere decir de ninguna manera que todo lo contrario, que las universidades abandonaran el objetivo de la investigación o los objetivos de la investigación, a las prácticas de investigación. Ha ocurrido todo lo contrario y tengo datos para darles. El CONICET en estos años no se expandió para sí mismo. Es tan elemental esto. El CONICET abandonó una práctica que sí había tenido un poco al inicio cuando fue creado por Hussein. Los primeros centros, probablemente, esta es una historia, hay buenas historias sobre el CONICET, pero ahora ustedes saben que una pregunta nueva lleva a un desarrollo. ¿Qué ha sido de los institutos que tenía, digamos que con los que se consagró el inicio del CONICET? Eran muy pocos. Miren, los primeros centros fueron propios. Hay una cosa notable, perdón, pero yo no sé por qué con tanto buen calor y tanto calor humano estoy un poco alergizada, pero es absolutamente fisiológico, no tiene nada que ver con... quiero decirles que en el inicio, es cierto, algunos institutos tenían 1 o 2 miembros importantes que correspondían a una universidad, creaban un instituto y el instituto era como un útero, no tenía no radicaba mucho contacto, no había mucha interacción. Yo quiero decirles que el principio de selección era regente.
y no estoy pensando en una figura en particular, pensemos en una figura muy importante en la ciencia argentina, que se consagra la formación de ciertos discípulos, a los que escoge finamente. Un grupo pequeño en general. Quiere decir que, es verdad, la ciencia argentina en el inicio, me refiero ya a la creación del CONICET, no a la creación de la ciencia argentina, que es mucho anterior al CONICET, desde luego. Me refiero a estas fórmulas institucionales a las que se apegó el proto-CONICET. En realidad fue creado durante el gobierno de Perón, no se pudo poner en marcha, tenía un acento más fuerte en lo técnico que en lo científico, debo decir, pero luego, en fin, surgió el CONICET. Miren, hasta 1983 el CONICET no tenía más que 64 centros que de alguna manera tenían dependencia de él, de los cuales evidentemente durante la dictadura se crearon centros propios del CONICET. Se crearon algunos institutos raros, en general en humanidades hubo institutos que luego con la retomada de la democracia tuvieron que ser finalmente cerrados algunos. Había otros que no eran de las humanas, que también tenían ciertas perplejidades, ¿no? Pero lo que quiero decir que los centros del CONICET, entre propios, seguramente había una notable cantidad mayor que lo que ha ocurrido recientemente. Digo, hasta el 83 había alrededor de 64 unidades que tenían alguna fórmula de dependencia con el CONICET, en alguna mayoría improbable más CONICET que la contraparte universitaria. Entre 1984 y el 2003 se crearon relativamente pocos. Voy a recordar que fueron años duros, ¿no? Se crearon alrededor de 23, 25. La mayoría ya con institutos de las universidades. Voy a recordar que pasamos los años 90, que son años durísimos para la ciencia y la técnica en la Argentina. Recordaré la famosa y célebre frase que cierra bien el episodio de limitación del desarrollo científico y tecnológico en la Argentina con la frase de Domingo Cavallo: vayan a lavar los platos. Yo creo que vayan a lavar los platos es sintagmática, todavía rinde muchísimo esfuerzo. Y me voy a parar un segundo acá, voy a hacer una digresión más. Yo he venido sosteniendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, porque estuve exiliada en Brasil durante toda la dictadura, de modo que conocí, me parece que bastante entrañablemente, a ese querido país y sobre todo algunos circuitos de administración de salud, de ciencia y técnica. Me admiró muchísimo la relativa mayor eficacia que habían tenido las clases dominantes de Brasil para apostarle al desarrollo académico, científico y tecnológico. Era notable que en la dictadura, que tuvo como 3 momentos la dictadura de Brasil, tuvo un momento de inicio del 64, no tan virulento, una acentuación notable en el 67 y 68, verdaderamente autoritarísima, y luego un ablande en las finales de esta larga dictadura. El empeño por el desarrollo científico y tecnológico fue notable. La enorme cantidad de gente que fue enviada al exterior para doctorarse en Brasil, la cantidad de recursos que empeñaba Brasil para esta formación en todas las áreas, incluidas desde luego las sociales y las humanidades, extraordinaria. Yo hice la apreciación de que inclusive había dado con mucho desperdicio, y me parecía fantástico, porque solo dando recursos a más se puede obtener lo que deseamos.
Si retaseamos, ya estamos con un principio coercitivo limitado que limita totalmente la posibilidad misma del conocimiento científico. Me impactó y ahí sí desarrollé esta hipótesis de que al contrario, las clases, las élites en la Argentina habían siempre tenido una fórmula paranoica respecto de los desarrollos científicos. Recuerdo la noche de los bastones largos, desde luego, la expulsión, el hecho de que vieran a la ciencia como un elemento protocrítico de la sociedad, aunque los científicos fueran completamente conservadores en usos y costumbres, pero que los develamientos que ocurrían en esos grupos de científicos acerca de ciertas correspondencias con lo social eran una marca peligrosísima que llevó a la desautorización y a la persecución de científicos en la Argentina. Es como una marca en el orillo de nuestros sectores de dominio. Eso se volvió a revelar durante los 90, de otra manera, ¿no? Allí era el dominio de la criticidad, esto que Susana Torrado hizo, que era mostrar la cantidad de pobres que estaba dejando el modelo constrictor neoliberal, y la iracundia de quien era regente del modelo, Cavallo, diciéndole vayan a lavar los panatos, porque en realidad he ahí el préstamo extraordinario de las ciencias sociales argentinas a la propia sociedad argentina. Mostrar la fuerza de la expulsión que producía el modelo neoliberal. Volvemos, estamos de vuelta, y es evidente que todos los síntomas que tenemos son de nuevo constrictores. Por supuesto que nos faltan profetas en el elenco gubernamental que hablan con relativa posibilidad estigmatizante, digo, en el propio elenco, acerca de para qué somos tan críticos, que la criticidad es una fórmula estéril, sino peligrosa no lo dice, de completa esterilidad. Y lo cierto es que de ahí queda claro el poquísimo desarrollo que hubo. Yo estaba en Junta en el año 2001, participaba en la Junta, y ustedes saben que era tremendo, era como cuentagota el ingreso al CONICET, en fin, un CONICET completamente espasmódico en vejez, un envejecimiento tremendo de su planta de investigadores, y digamos, desde luego, la todavía regencia de una cierta supremacía de algunos grupos, ¿no?, de mucho poder, de mucha fuerza, grupos que podríamos llamar hasta simpáticamente grupos clánicos. Cuando me jubile del todo, me voy a dedicar a hacer la etnografía de los grupos que solían sentarse en la Junta del CONICET. Se escuchaban cosas increíbles como, no, a fulano de tal lo dirige fulano de tal, que es fundamental. Yo lo conozco muy bien. Ese era el criterio de evaluación que solía aparecer refrendando la negativa o la positiva, pero era a cuentagotas. Quiere decir que fue una expansión mínima la que hubo en esos años, ya lo sabemos, y bueno, desde luego tengo que referirme a los años de expansión, a los años que van entre el 2013 y el 2015. Crecimiento notable de la relación, y por ahí no me quiero perder, y ahora voy a volver por eso a esto, alrededor de 180, probablemente un poco más, institutos de doble dependencia. Hubo una política de expansión en estos años del sistema científico y tecnológico, pero hubo una política de asociación. A menudo también se dice que
ciertos organismos públicos, tan públicos como el CONICET, CONEA, INTA, INTI, se expandieron a merced del CONICET como si no fuera fundamental la sinergia vincular entre todos estos organismos. Es cierto que en algunos casos hubo más posibilidades, en algunos ambientes, en algunas universidades o en algunas escuelas y facultades, hubo más posibilidades de hacer expansión de las unidades de doble dependencia. No puede llamar la atención que, por ejemplo, concretamente, la querida Facultad de Ciencias Exactas, vaya a saber por qué todavía se sigue llamando Ciencias Exactas, cuando no hay ninguna ciencia con exactitud que sepamos. Todas al final son ciencias con probabilidades. Entonces, esa expansión en ciencias exactas tuvo mucho que ver con ciertas apuestas políticas. La expansión habida del sistema universitario, no solo digo el mayor número de universidades públicas, el notable crecimiento de las universidades públicas y la mayor capacidad de recursos con que contaron las universidades. Esto significó que hubiera posibilidades renovadas de expansión del conocimiento, de la investigación científica en todas las universidades. Y desde luego el CONICET, si ustedes examinan dónde están los investigadores e investigadoras del CONICET, adivinan bien, no están ni en Neptuno ni en Marte, están en toda la red de universidades públicas. De modo que es un poco antojadizo, de marcar un crecimiento autista del CONICET contra un crecimiento limitado de la ciencia en las universidades. En tren de hacer las cosas rigurosamente como les gusta a la gente que estamos vinculados a la actividad científica, deberíamos repensar todas las oportunidades que tuvieron las universidades, especialmente del interior. Encuentro que no se hizo lo suficiente, pero la política de beneficiar con un 25 a 30% la redistribución de las oportunidades de ingresantes y de becarios al CONICET fue muy notable. Yo creo que esta universidad particularmente tuvo algunos beneficios interesantes en esta expansión, que aquí hubo un notable crecimiento del número de becarios doctorales, becarias doctorales y postdoctorales. Desde luego me parece que la marca de los ingresos tal vez no ha sido tan rutilante, pero a mí me gustaría marcar, siempre sostengo que hay 3 universidades que podríamos exhibirlas como un cierto logro, aún dentro de los límites que tuvo, desde luego, la más rutilante expansión de estos años. Los límites que tuvo. No hay como, digamos, evadir la idea de que tuvimos límites. De que efectivamente los sectores que ya estaban con grandes capacidades se expandieron más que los que tenían menos capacidades. Es lamentablemente verdad. Es cierto que ustedes saben que quien tiene un poco más, y cuando se tiene un poco más, se tiene más. Esta es casi una ley, ¿no? Cuando se tiene menos, se va a tener menos, y porque se tiene menos, se tendrá menos. De modo que la verdad es que hay 3 universidades que siempre las marco como verdaderamente, de alguna manera, más beneficiadas. Una es esta querida universidad, otras 2 universidades, en realidad son 4, pero quiero marcar la de Jujuy. Salta ya partía de un cierto nivelamiento bastante interesante. Jujuy es una universidad cuyo número de becarios y becarias es notable y que consiguió en pocos años un número importantísimo de institutos en varios segmentos del conocimiento. Además está la Universidad Misiones como universidad,
y muy probablemente les siga, aunque a ustedes les parezca mentira, el Litoral no era una universidad tan beneficiada con, sí, en algunas disciplinas, en algunas actividades de conocimiento lo era, pero en el área de humanidades, salvo el sector de filosofía y derecho, teníamos muchos problemas. Por ejemplo, la historia tenía grandísimos problemas, sociología, grandísimos problemas, aún ciencias políticas, que podría haber estado más sazonada por la relación con Rosario, sin embargo, no eran áreas tan desarrolladas. Es verdad, tenemos en este momento allí a un gran instituto de biología molecular, a cargo de la doctora Chan, que fue, y si ustedes visitan el centro científico y tecnológico que tenemos en el Litoral, es realmente impactante. Creo que ese desarrollo ha sido desde luego muy sinergial para la propia universidad. Nos deberíamos tal vez un mapa mejor construido acerca de por dónde, cómo se hizo más, se fortaleció la capacidad de investigación de cada universidad. Voy a recordar también la Universidad de Río Negro, de recientísima creación, y que también pudo expandirse gracias a la contribución con la designación, con el ingreso de muchos investigadores. Yo voy a ir cerrando para decirles, unos minutos más, que efectivamente en este momento necesitamos una gran alianza de todas las universidades con el propio sistema científico y tecnológico. Aviso que una caída tan grave como la que hay en el número de ingresantes al CONICET pone en riesgo la expansión científica y tecnológica de las universidades. En este momento hay una dramática circunstancia con las 430, 450 personas no ingresantes al CONICET en el pasaje dramático de un ciclo a otro, y que ha caído básicamente bajo la responsabilidad de las propias universidades. El cabildeo todavía no asegura la entera admisión de esas personas que a mí me gusta decir que están en vilo, son colegas en vilo. La verdad es que la estrategia que se está desarrollando en torno a la captación de esas más de 400 personas, pero un poco menos de 500, que con 200 millones más, solo 200 millones, 200, hubieran podido ingresar netamente al CONICET para beneficio de esas universidades que ahora están siendo convocadas a ver cómo arreglan este desquicio. Y la verdad es que suena a una torpeza, y lo digo con toda la responsabilidad, es torpe. Inclusive digo, hace una colisión con la racionalidad científica. Que por 200 millones tengamos a 450 personas de notable formación en vivo. Algunas, desde luego, se irán del país si no se consigue el sortilegio del arreglo de esta malla tan dificultosa para la absorción por parte de las universidades. Entonces, la caída de ingresantes en el CONICET, sí, desde luego, va a implicar que los grandes centros, no va a implicar, perdón, que los grandes centros pierdan, porque siempre hay más aplicantes en esas zonas. Pero, desde luego, será de mucha gravedad para las universidades localizadas en el interior. Y la verdad es que está en riesgo toda la ciencia, no apenas las ciencias sociales y las humanas han sido retadas un poco más duramente. A veces digo, y lo voy a repetir, ha habido un bullying, ¿no?, contra las ciencias sociales y las humanidades. Pero, en fin,
Lo que me preocupa, desde luego, es que las ciencias, las otras mal llamadas ciencias básicas, no es epistemológicamente correcto distinguir básicas de aplicadas. No tiene sostenibilidad. Las ciencias mal llamadas aplicadas, aquellas que parecen que tienen un curso de resultado técnico tangible, tienen atrás un enorme desarrollo básico. Y la ciencia a menudo hace ensayo y error. A menudo. Podríamos contar una enorme cantidad de casos en la historia de la ciencia. Me refiero a la del 20 nomás. En donde por cierta casualidad imaginativa, creativa, de la investigadora, se ha llegado a otra circunstancia de mal llamado descubrimiento. No descubrimos nada, hacemos conexiones y fraguamos entonces conocimiento. Hay una enorme cantidad de casos. Recientemente, justamente con esa interpelación sobre lo aplicativo, emprendedorista, porque lo aplicativo hasta podríamos discutirlo con, yo diría, cierta prueba de competencia por parte de aquellos que sí, porque las ciencias sociales sí, siempre han sido aplicativas. La verdad es que cada vez más han sido aplicativas, cada vez más. Yo podría decirles que si se recorre el espinel de los planes que hay de investigación, hay muy poca oportunidad solamente, digamos, intratextual teorética, para decirlo. Algo que esté fuera de lo que serían ciertas conexiones con lo empírico. Desde luego, lo teorético es fundamental. Cuando las teorías discurren con teorías, también discurren pensando en cuáles son las mejores aproximaciones para el conocimiento de la realidad. Entonces, no me quiero perder y decirles que en esta temporada he puesto de moda, no a un cientista social del siglo XIX, sino a Maxwell, que fue el famoso desarrollador extraordinario de lo que era ya el electromagnetismo y sus derivas. Todo indica, y yo en esto toco de oídas, así que todo indica que Maxwell presentó sus 4 teoremas fundamentales hacia 1870 por ahí. Y parece que alguien del público, entonces la comunicación con las ciencias no era por paper, era directa, eran a veces fulgurosas conferencias públicas acerca de un hallazgo, había como algo bastante espectacular, y desde luego eran los libros. Los cientistas comunicaban a través de libros, eso era lo regente. Pues bien, Maxwell parece que cuando enuncia sus 4 teoremas, alguien le pregunta: ¿y para qué sirve? Y Maxwell responde: ¡oh! ¿Qué sé yo para qué sirve? Pero esos son los 4 teoremas. Nosotros tenemos que hacer maxwellismo últimamente. Invito fuertemente a que lo hagamos, porque en realidad cuando defendemos a las ciencias sociales y humanas, defendemos las ciencias en general. Es imposible para un cientista social no reconocer el papel de las otras ciencias. Sería una topera desde el punto de vista mental. No cabría dentro del rubro de científico social. Podemos discutir largamente epistemologías. Podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que es inexorable la necesidad que tienen las ciencias de amigarse y de establecer contactos. No es la primera vez que ocurre. Miren, en realidad gran parte de los intelectuales de fines del XIX fueron intelectuales comprometidos. Es cierto que los científicos puros y duros les costaba un poco más, pero las culturas científicas son culturas notables a las que hemos llegado y a las que efectivamente
hay que siempre, siempre, siempre tener en cuenta desde el punto de vista más crítico. El punto de vista crítico generalmente le viene afuera de la ciencia, y los cientistas sociales en general son buenos preconizadores, para que las otras ciencias inclusive estén alertas acerca de los límites epistemológicos de sus desarrollos. Hay una gran posibilidad de construir yo diría unas mallas formidables. Para ir terminando, yo creo que no hay biología molecular o biotecnología que se pueda sostener sola sin el desarrollo de ciencias sociales y de ciencias humanas. La historia de la ciencia le dice a la biología molecular por dónde ha andado, y quién sabe, conozco además muchos científicos, de los mal llamados duros, físicos y tal, que se pasaron con armas y bagajes al mundo de la historia. No voy a hacer nombres, pero sé que han sido muy felices y para nada han estropeado su cerebro con relación a estos nuevos ensayos disciplinares. En fin, yo estoy convencida de que es absolutamente indispensable más crecimiento científico y tecnológico para justamente hacer más osada la tarea de las universidades. Las universidades no tendrán osadía, repetirán tal vez lo mismo si no tienen el acompañamiento de los recursos, de las posibilidades, desde luego de los subsidios, de los proyectos subsidiados que ha dado el sistema científico y tecnológico en estos años. Un examen acerca de a dónde fueron los PICT daría que, una vez más lo digo, no fueron a Marte, fueron en general a los propios núcleos y centros de investigación de las universidades. Me gustaría decir que es cierto, pero eso corre por otro costado, que a menudo la fauna del CONICET, la flora y la fauna, han solido mostrar unos aires, como diría un querido investigador etnográfico, un poco humientos, un poco con humos. Pero esto corre por otro casillero. No debería significar ningún apego particular a ningún linaje aristocrático pertenecer al CONICET, como becaria, como becario o como investigador. En general, es cierto que en los modelos de identificación suele subrayarse la pertenencia al CONICET, pero que no se nos olvide que en todo caso, la primera pertenencia, la primera identificación, no más fuera que en orden a establecer un contacto generoso con nuestra propia formación, han sido las universidades públicas. Bueno, muchas gracias. Si queremos un ratito para interactuar un poco y hacer preguntas. Un comentario y una pregunta. En este camino, esto que hablaba de fomentar el camino propio, creo que también fueron importantes las PICT los que uno por ahí se integraba a investigar sobre el tema del director, aún sin saber lo propio, y en ese marco encontraba ese comentario. Y pregunta, volviendo a esta cuestión de la ciencia aplicada y la básica, una pregunta que es entre operativa y más conceptual: ¿cómo se va a decidir ahora la evaluación de las ingresos a carrera, teniendo en cuenta que se priorizó un 50% para el ingreso en temas de tecnología, así descuento para los que no saben, igual ella lo va a explicar mejor, que lo que sucedió es que muchos que hacían temas generales, en 2 meses lo transformaron en tema, o en un mes, en un tema aplicado. Y no sé, esa comisión de tecnología, qué criterios va a tener, o si van a participar las comisiones disciplinarias.
lo mejor puedo resolver el problema de una enana blanca o de un agujero negro, pero es muy difícil lo que vamos a ver cómo es este experimento, ¿no? Creo que aquí todas y todos saben que yo me puse muy enfáticamente a esa pauta que significaba 50% para temas estratégicos, que si se revisa el andarivel de los temas estratégicos, en realidad es dudoso si son aplicativos o no. Hay una parte que sí, que parece que tiene como un numen claramente aplicado, pero otros que no disparan exactamente. La incorporación de algunos temas sociales en los temas estratégicos, hay que distinguir tema estratégico o los temas estratégicos pueden ser de largo plazo, los temas urgentes pueden ser de cortísimo plazo, eso no lo distingue. La tercera cuestión es que como el experimento está andando y de algún modo se revocó fuertemente el antiguo apego a la grilla de evaluación, porque esta grilla de evaluación es completamente diferente. Porque digo, inclusive eso es también problemático para la subjetividad operativa y a la objetividad operativa de las evaluadoras en este momento. Porque los ingresos al CONICET, sí, podemos discutir largamente esto, pero se hacían por la meritocracia del individuo. Tantos papeles, tantas cuestiones, en fin, podemos discutir el orden de ubicación de los papers, digo, podemos discutir largamente la vida paperiana, pero lo que quiero decir es que ese es un poco el modelo que nosotros tenemos construido. Saquemos no indexación, factor de impacto, la publicación, pongamos a la publicación. Para nosotros la ciencia es comunicar a través de publicaciones y saquemos toda la ruibarba enojosa que... En este momento hay una inversión completa. El plan, en realidad, para el ingreso a la carrera, a un joven de 36 años que está aplicando en biotecnología, que se sabe que su plan en gran medida está armado en este cabildeo con su propio director, y que a menudo lo dicen los directores, los planes se los dan ellos, en orden a una relación, establecen, etc. Ahora han pasado a valer la mitad de ese ingreso. Quiere decir que eso trastoca la mentalidad promedio de la evaluación. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? ¿Cómo establecer la mayor o menor proteína que tiene un plan? Un plan es un plan. Una puede decir, a ver, estoy un poco bárbara. Voy a decir, cuando uno dice escribí 4 capítulos de un libro, esos capítulos son tangibles, están en algún lugar. Mucho más tangibles que la locura hoy de lo que son las redes y mallas completamente intangibles de los grandes fondos de inversión que andan por el mundo que no sabemos qué son. Un capítulo de un libro es tangible, ahí está. La sostenibilidad de un plan es desde cierto punto mucho más abstracto, ¿no? Es mucho menos tangible. Pero además eso no se sabía ex ante, sino ex post, lo cual crea un problema. En fin, el experimento está andando y también se ha revelado enormemente pujante en la necesidad de recursos. Prácticamente es un grupo espejo con lo que serían los temas generales. Un grupo espejo, digo, la misma cantidad de evaluadores o más que digamos que lo que hay de este lado, contando todas las disciplinas de este lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todas las disciplinas, las intradisciplinas, porque las áreas suelen embutir muchas disciplinas, ¿no? Entonces, no sé si te respondí, pero quiero ver el experimento. Justamente porque yo creo que se aplicó una cuestión naif respecto de lo técnico y lo tecnológico como aplicación inmediata, y la otra cuestión que evidentemente me parece que no se tuvo en cuenta es un principio que
también no sé si es completamente compartido, pero que yo sostengo, y me parece que no estoy sola en esto. Para que haya ese empeño, ese empeño en ordenar, captar investigadores, inventadores, lo digo, de buenas técnicas, cosa que es importante, de patentes. Primero, la patente es un largo trámite. La patente, yo aprendí de patentes no saben cuánto, creí que la patente era y que algo era novedosísimo y se patentaba. Algo puede ser notablemente estrepitoso en una modificación, pero la negociación de una patente es muy árida, y además ahí sí que hay ley de mercado, y los que van a captar la patente mercadean a la baja, de modo que no nos hacemos ricos con la patente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es una cuestión, es una fantasía, ¿eh? La fantasía de que hacemos esto, se patentiza y hay que hacer y hacer. La segunda cuestión, con un mercado de pequeñas empresas al cierre, ¿cómo se demanda tecnología? Porque los grupos concentradísimos no necesitan nuestra tecnología, la van a traer toda y pronta en un paquete. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Creo que ha sido desafinado. Es una partitura desafinada. Perdón por el neologismo. Y en general, las explicaciones que se dan en determinados órdenes de explicativos hoy día, me parece que deben ser tenidos como una suerte de improvisación o de, en fin, de semiología de escombros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bajo los escombros se encuentran justificaciones. Hay que encontrar, no me parece que sinteticen las semiologías radiantes de las grandes capacidades que hemos perdido. Es una semiología de escombros. No me parece que se pueda discurrir en contra de que lo que un país necesita es confirmar con muchos recursos su desarrollo científico y tecnológico, aun porque lo tecnológico garantizará más soberanía y porque lo científico desarrollará a la larga más tecnología. Y en fin, y porque este es el principio elemental de cualquier razonabilidad prescriptiva. El resto, digo, es semiología de escombros. Ahora, una repregunta sobre esto último. ¿Es una partitura desafinada o es otra partitura? Muy bonito. Yo creo que es una... A ver, en algunos actores es una partitura desafinada porque están adaptándose, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay adaptaciones darwinianas fantásticas. En general la mutación es lenta, ¿no? Porque hay mucha gente. Pero en fin, estamos asistiendo a eso. Por eso digo, ahí la partitura es desafinada. Y ahí es la semiología de escombros, no era la que... Hay otros actores que no desafinan esos. Aquí hay otra pregunta. Una pregunta. Es muy heterogéneo el escenario, pero yo lanzo la pregunta. ¿Cómo ves a las universidades? Digo, en general, cuando tenemos esta discusión, la discusión es si la universidad tiene el presupuesto o no lo tiene para absorber, etcétera, etcétera. Más allá de esa cuestión, está la cuestión presupuestaria, que es, bueno, frente a esta nueva partitura desafinada, cómo resistir, pedir más plata, etcétera. Bueno, eso es... También quiero salirme también de esa cuestión. Es cómo están las universidades, o qué más o menos más parte te ocurre, para enfrentar el nuevo escenario. Porque yo vengo de sociales UBA y tengo la percepción de que incluso en las buenas épocas, como mucho nos adaptábamos a los cambios que el CONICET diseñaba para el sistema científico, y como mucho hacíamos algo bueno para adaptarnos. Si no, era
Bueno, estamos listos para ser creativos ahora. Es muy emprendedora la pregunta, ¿no? No, pero es muy correcta. Ahí está lo que yo acabo de enunciar como un intríngulis. Porque yo no tengo duda que había algo sinergial, ¿no? Había innovación, bueno, había más becarios, es más, voy a decir, la gran innovación que produjeron las universidades en los últimos 20 años fueron los posgrados, que se multiplicaron. Cuando la vez pasada con un distinguido que ahora nos ha ayudado mucho, con Perotti, discutíamos con relación a la... Ustedes saben que ha habido una media sanción de una ley que vamos a ver qué porvenir tiene. En un momento Perotti me decía, bueno, Dora, pero lo que pasa es que hubo un crecimiento exponencial medio desajustado a... ¿no? Había... No digo, ahí no había partitura desafinada, no quiero decir eso, pero había un apego a un cierto texto, ¿se entiende? ¿No? Y mucha expansión, etc. Entonces, bueno, crecimiento tan exponencial de becarios, ¿se imaginan? Teníamos 1.500, ahora tenemos 1.000. Entonces, bueno, me acuerdo que en mi argumento le dije, bueno, pero a ver, el CONICET fue absolutamente cómplice y favorecedor de la expansión de los posgrados, porque los posgrados no podrían haberse expandido fuera de la captación de becas, perdón, la oferta de becas, la captación del 60%, 60, un poco más, por ciento de las becas en este país las ha dado el CONICET. Las instituciones que más han becado después del CONICET es la UTN, que tiene una oferta de becas, y luego es muy pequeño lo que han podido hacer las universidades. De modo que el problema es, ahí está la recreación de conocimiento que ha dado el posgrado, porque esta es la cuestión. Cada tesis, aún aquellas que parece que no dicen, esta es la cuestión. Y esta película yo la había visto en Brasil de manera notable. ¿Dónde estaba? ¿Por dónde estaba esa enorme creación de oportunidad renovadora que yo veía en las ciencias sociales, en la historia, en Brasil, que era notable, ¿no? Y bueno, por los posgrados, que en la época eran muy exigentes los posgrados en Brasil, ojo, un sistema que fue muy tutelado, las universidades pensaban muy bien la estrategia de esta, había muchos recursos para eso, tal era la... primero fueron todos afuera, ¿no? La enorme mayoría, ahí en la segunda mitad de los 60 ha pasado, hubo una enorme inversión de gente afuera, no tanto como las famosas becas Ayacucho de Venezuela, muchos años antes, no, más o menos, perdón. En la que Venezuela mandó una enorme cantidad, todo el mundo de Venezuela se fue a doctorar afuera, pero luego no hubo capacidad reproductiva de eso. Ese es el problema, ¿no? Y nosotros acá, ojo, podemos no tener capacidad reproductiva, porque si no hay ingreso al CONICET, ahí se queda estanco, ¿no? Entonces, decirte que ahora veo el panorama duro, porque también han caído los recursos de las universidades, ¿no? Es cierto, las universidades probablemente es diástole, una universidad cualquiera, hasta la Universidad de Buenos Aires, es diástole y sístole respecto de donde más se renueva el posgrado, porque ahí hay la renovación que se produce en el conocimiento, la más ágil, es la del posgrado. Ahí están los tópicos nuevos, ahí vienen, ¿no? La matriz de grado es muy anquilosada en general en todo y cualquier lugar. Aún porque cuando se ha hablado de modificación de la currícula, en los 90, recuerdo perfectamente, las estudiantes bramaban porque era reforma estructural pedida por el Banco Mundial. Entonces, ahí no había cómo ir adelante. Pero yo creo que
hay que innovar. Los programas están muy viejos, vean. Las cuestiones nuevas, ¿dónde se ven? En todas en posgrado. Lo cual no es bueno. Digo, esto hay que repensarlo. A ver, la producción de conocimiento que se hace en los posgrados en una universidad. La de conocimientos, digo, es una buena medida no tomar a los egresados en la universidad. Las universidades americanas expulsan a sus egresados, no los toman porque les da mala nota. Pero eso no lo podríamos recomendar en todo y cualquier lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Las universidades americanas dicen, el que se graduó acá tiene que ir a trabajar y apostar a otro lugar. El graduado, el posgraduado, no es una regla. Perdón, me fui un poco lejos, pero quiero decir, también hay una idea de que hay que cambiar al director del posgrado. Esto era una idea anterior. Yo me acuerdo que ahí en los 90 se decía, no, el posgrado tiene que ser económico. Hoy día hay otros hábitos. Hay otros hábitos. No está mal visto, cambiamos, ¿no? No está mal visto que, bueno, que alguien que estaba haciendo biología molecular, qué sé yo, en un segmento pongamos, en una determinada especie, luego tenía que salirse. Ya no es tan... Esa norma ya no corre así, yo no la he visto más. De vez en cuando alguien dice, ay, pero tendrían que cambiar de... Bueno, ¿cambiar de qué? Porque si en realidad se está haciendo un trayecto muy interesante, muy instigante, y que va renovando, no hay ningún problema. El asunto es si hay renovación. Y a mí me parece que, para no perderme más, es que hay riesgo con la articulación necesaria que tiene la actividad producida por los posgraduados en una universidad y la renovación del conocimiento en grado, que no se había resuelto antes. Aún porque las plantas están fijas y justamente no se mueven. Las oportunidades de concurso, ya lo saben, está lleno de JTP doctoras, y les voy a decir, de ayudantes. Es más, hay un trabajo de hace unos años que hice para la UBA que muestra que hay mucha doctora como JTP y menos doctores en el otro nivel de la docencia, en el primero, que es como adjuntos, menos doctores. Ojo, en áreas requintadísimas de doctores, no en las sociales, que fueron las últimas en abastecerse con formación doctoral. Postdoctoral menos, porque nosotros, sí, el postdoctoral es la beca, pero nosotros en general en sociales no tenemos cursos postdoctorales, ¿no? Y si hay, cada vez me parece que las universidades están inventando más esto, pero hay poca oportunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una cosa es la beca postdoctoral, otra es el instituto postdoctoral. Pero en fin, creo que va a ser, en vez de ser, a ver, creo que en este momento estoy pesimista, yo soy una optimista y redenta, pero soy pesimista respecto de cómo se va a renovar la universidad si no le ingresan investigadores del CONICET. ¿Cómo se va a renovar si las becas no abundan como antes? O sea, finalmente el mandato será mantenerlo conservador, ¿no? En fin, después podemos pensar otras cosas, ya que el próximo año tendremos 100 años de la reforma universitaria. En fin. Una preguntita. Me encantó la intervención, en general no escucho estos temas, pero la metáfora musical temo que haya sido un poco hermética para algunos de los presentes, y me encantaría que pudieras decir algo más, y sé que tenés mucho para decir, de por qué importa que las universidades se expandan, se renueven con el CONICET, por qué la política de la élite brasileña de invertir aún a costa del desperdicio, porque del desperdicio se produce lo impredictible, no está aquí, que esto implica para nuestra inserción en el mundo, para que de golpe
yo pueda decírselo a mi hermano, a mi mamá, etcétera, etcétera, porque estamos en un buen periodo en este tiempo. Ay, bueno. Yo creo que se trata, en primer lugar, de algo que tal vez sea medio iluminista. Y admito que puede ser una concepción consagrada en el 19, pero algunos apegos interesantes podemos tener al 19. El 19 es un siglo de enorme luz y enorme cantidad de sombras, pero en algunas luces uno acepta que ciertos principios liberales acerca de la libertad individual. No quiero ir más adelante con los que desafinan en la partitura, porque no quiero de ninguna manera tener imágenes corporales y hacer nombres y demás. Yo creo que están medio a la vista. Yo creo que aumentar la condición de posibilidad del ingreso a la universidad en sí mismo es una nota dignificante, aunque la gente no se reciba. No estoy pensando en el productivismo de la universidad, desde luego. La universidad tiene obligación de renovar el conocimiento y en la distinción entre si es profesionalista o es conceptualista, formativa. Me parece que profesionales tienen que salir de la universidad. Después la patente de corso lo da cada segmento, ¿no? Pero yo creo fundamentalmente que la oportunidad de conocer es una oportunidad dignificante. Eso es lo que creo. En eso soy por eso una figura que adhiera al iluminismo, de la idea conceptual de que conocer finalmente a la gente la hace más libre. Conocer de sí misma a la gente la hace más libre. Conocer que tiene derechos la hace más libre. Y ahí hay una oportunidad. Ir a la universidad no es lo mismo que no poder ir. Que más jóvenes se incluyan en la universidad, aunque pasen solamente 2 años, no importa. Ya la universidad cumplió su cometido. Entonces, por eso creo. Después podemos pensar en aplicaciones más racionales, si es interesante que una misma universidad o la del lado tenga la misma oferta, que a veces hay. Por ahí tenemos un exceso de ofertismo en la misma tecla, pero eso ya es el renglón digamos, de más, yo diría más enriquecido de uranio. Yo estoy hablando de las cuestiones básicas, de la democratización básica. No me aparto de la idea de que la gente que pasa por la universidad tiene alguna oportunidad más. Perdón, no es lo mismo, ahí quisiera decir algo también. A las mujeres no les va tan maravillosamente bien, aunque sean universitarias, posgraduadas, requete posgraduadas. Este es uno de los problemas que no toqué acá, vieron ustedes que bien estuve, no pasé el recado feminista, pero bueno, el gap salarial, la brecha salarial, se suman los salarios de esta universidad, les puedo asegurar que dan más de los varones que los dicen. Pero eso es otra cuestión. Pero creo básicamente en esto, ¿no? Un conocimiento que esté al alcance de todos, que la gente haga lo que quiera con él, pero porque esos son los puentes, que tenemos para hacer más digna la humanidad. Y por eso digo, en esto soy muy decimonónica, como los sujetos que indagué, aquellos que creían firmemente que tenían que llevar la cultura y la educación al pueblo. Sigo pensando así en ese punto, no cambié de opinión. Sigo pensando que es un acto un dispositivo que tiene necesariamente la elemental generosidad humana, que el que ha llegado al conocimiento lo ponga a disposición, lo vierta y se entusiasme sobre todo con jóvenes que vienen de los sectores populares y, en fin, soy una redentora básica. Te quería preguntar en relación a la comparación que vos hiciste en Brasil, ¿no? En
la época que vos te formaste, que había una gran diferencia entre lo que era la formación en Argentina y en Brasil. ¿Y qué pensás en relación en este momento actual? A mí me parece que hay gestos muy parecidos en lo que es Brasil de lo que está pasando en la Argentina, lo cual hace más preocupante la situación porque hay cuestiones de congelamiento de salarios, exclusiones universitarios, recortes presupuestarios. Exactamente, hay un quiebre en Brasil. Primero que hay una rotación de las élites, las élites han cambiado. En Argentina no hay, la vieja oligarquía no es la que está, por las dudas, reconozcamos que no. Se trata de otros rubros, ¿no? Sí, siempre están muy afinados, eso es cierto, los intereses, pero los rubros fuertes, digamos, de las élites son otros. Y en Brasil hay un corte, es evidente. También puede estar asociado, quién sabe, a dos cuestiones. Una, que frente a la crisis, el hilo se va a cortar por lo más delgado, ya, han hecho un cálculo seguramente, hay mucha ciencia que también se puede incorporar desde afuera, ha cambiado el registro, estoy segura. Y también ha cambiado algo, que me parece que está en el fondo de la cuestión. Cuando uno dice Brasil no temía tanto el ejercicio científico, porque al final, si venía embutida la crítica, lo alcanzaba poco. Era un Brasil restrictivo, un Brasil en donde no podían votar los analfabetos. Así que la clase dominante no estaba en ningún riesgo, ¿se entiende? Cuando se democratiza el conocimiento, se extiende y todo lo demás, hay riesgos. Y por eso la clase, la élite brasileña se ha puesto conservadora también en este punto de vista. Digo, porque hay más posibilidades se han extendido por los límites que se quieran. Esto de haber creado nuevas universidades, Lula creó muchísimas universidades nuevas, la política de cuota, todo eso amenaza a la clase, ¿ya? Aunque la clase también ha cambiado, ¿no? Creo que son otros grupos los que están. No me refiero el poder económico es fundamental, pero no es solo el poder económico, hay otras cuestiones, ¿no? Que están vinculadas y que hacen sinergia, ¿no? Los grupos conservadores religiosos en Brasil, que tienen una bancada importante, más del 17% de las bancas en Brasil están en estos grupos, ¿eh? Entonces es un cambio muy notable. El abandono de cierta escena importante que antes tenía que ver con mallas, ¿cómo diré?, con muchas mallas de la cultura popular, como eran las viejas religiones africanas, que siguen existiendo, pero no tienen tanto dominio de la escena de las almas como van a tener estas nuevas iglesias. Están recuando Umbanda, Candomblé. Yo soy de las que digo, vuelvan las religiones africanas, por favor. Porque, en fin, hay otro telos, ¿no? Entonces, estos grupos, hay de todo en estos grupos, hay gente muy, pero lo que domina la escena son los bastiones reaccionarios de estos grupos, que además tienen cargos, han llegado a representación en el Congreso. Entonces, creo que mi hipótesis es esta. Ese era el Brasil que tampoco no estaba tan, no estaba tan amenazado por la democratización del conocimiento. En cambio, el de hoy está, y se ve esa maniobra, y luego viene, desde luego, el necesario reequilibrio de las cuentas, por lo cual es ahí por donde se está limitando. Yo, de acuerdo de los salarios relativos de los profesores en Brasil hace 25 o 30 años atrás, eso era impresionante. Y ahora, más o menos, creo que hasta están ganando menos que nuestro promedio. Es así, es muy interesante ver qué pasa con las élites y las culturas y las amenazas. Estos son vicios de historiadora latinoamericana. México.
México ha sido un país que ha tenido también, cuando aparece la revolución, que es una revolución claramente pro-burguesa, digámoslo, ¿no? A mí no me gusta decir así tan económicamente, es un poco más complicada, pero es la revolución del desarrollo, etc. Tenía una parte, tenía una promesa íncita de radicalidad social, y otra parte no, y ganó la otra parte. Pero habida cuenta de cómo eran los distintivos sociales en México, la separación tremenda con todas las comunidades aborígenes, etcétera, que hacía distinciones de clase tremendas, y frente al analfabetismo, México tenía hacia 1950, 60, 40% de personas analfabetas, nuestro país tenía 18%. ¿Se imaginan? Eso dice algo. De modo que para la revolución también había como una construcción imaginaria muy ponderada, era el intelectual. El intelectual era muy requerido. Muy requerido, digo, muy solicitado. Era una figura de enorme... No, en la Argentina además las equivalencias, había portentosos intelectuales en Argentina de derecha. En Brasil ha habido algunos de derecha a derecha, digo, no, expositores de derecha, ¿no? Pero eran más bien caricaturas, en cambio nuestro país no. Y creo que el debate es eso, lo que está es el capital simbólico, está en juego un capital simbólico que dice, ay, si yo doy esto, resulta que no me puedo entusiasmar con la alta democratización, ni del conocimiento ni de la educación. Pero es un poco tarde para enhebrar estas ideas ahora, ¿no? Pero es para que pensemos y propongamos. Pero yo estoy muy alarmada con esta dramática coyuntura, estoy muy alarmada de veras, estoy muy alarmada no solamente en lo que concierne a la ciencia y la técnica, estoy alarmada por los acontecimientos de pública notoriedad, estoy alarmada por el proyecto de libertad religiosa que ha sido mandado, que es un proyecto que los científicos tienen que observar. La científica es un proyecto, la libertad religiosa de ese proyecto es en realidad para desabastecer la libertad. Que saben que se puede hacer objeción de conciencia frente a todos los institutos legales del Estado. Así que un funcionario puede recusarse a casar a una pareja homosexual por su libertad de conciencia. Con lo cual podríamos llegar hasta antes de 1882, porque por ahí alguien objeta un objeto de conciencia, no quiere casar a nadie, no lo quiere casar si no se casa primero con la iglesia, digámoslo así. Lo notable es que la iglesia transcurrió extraordinariamente, porque hoy no hay ningún... Acá Ana me puede corregir, acaba de hacer una nota sobre eso y ahora no hay ningún sacerdote hoy que case a ninguna pareja que no venga con los deberes hechos frente al registro civil. Pero podemos involucionar si entienden esto. Entonces les advierto, porque esa ley parece que no está muy conocida. Hay un objetor de conciencia que dice, no, ¿por qué yo voy a trabajar con estos? No, yo no le vendo estos animalitos porque usted está trabajando con biología molecular, quién sabe, está... No sé, vamos a llegar a una situación, bueno, preliberal, eso es lo que digo. Se desanda lo liberal, esto es lo que... Bueno, me fui un poco lejos, pero todo...